Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Handy Keram. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El mundo de la farándula turca ha estado marcado por intensos rumores y declaraciones impactantes en las últimas semanas. Uno de los escándalos más comentados ha sido el protagonizado por el actor Keram Bürsin, quien recientemente ha estado en el centro de la atención debido a su relación con una conocida figura pública. Aunque la prensa ha especulado mucho sobre el estado de su relación y los esfuerzos de Keram para casarse con la mujer que ama, una figura clave en su vida ha decidido hablar y arrojar luz sobre lo que realmente sucedió. Melisa Bürsin, la hermana del famoso actor, rompió su silencio y ofreció detalles sorprendentes sobre la vida personal de su hermano. En una entrevista exclusiva, Melisa expresó que Keram había estado engañándose a sí mismo al intentar a toda costa casarse con la mujer que había elegido, pero, según ella, su esfuerzo por forjar una relación estable no estuvo exento de complicaciones y desafíos personales. El esfuerzo desmesurado de Keram. Según Melisa, Keram se había embarcado en una especie de lucha personal para lograr lo que él pensaba que sería la felicidad, casarse con la mujer que amaba. Sin embargo, ella señala que sus esfuerzos fueron tan intensos que, en ocasiones, parecían más una obsesión que un deseo genuino de construir una relación sólida. Keram siempre ha sido un hombre de grandes pasiones, pero a veces sus decisiones no son las más acertadas. Ha hecho todo lo posible por conseguir lo que quería, pero, a veces, en ese esfuerzo ha olvidado lo más importante, la sinceridad con uno mismo y el respeto por los sentimientos de los demás, explicó Melisa. La actriz también reveló que Keram estaba dispuesto a ir muy lejos para conseguir lo que deseaba, incluso sacrificando partes de su propia personalidad y sus principios. Keram se ha mentido a sí mismo. Pensaba que podía forzar las cosas para que todo encajara a su manera. Pero cuando las cosas no salen como uno espera, es inevitable enfrentar la realidad, añadió Melisa. La mujer de la que Keram no quería separarse. Aunque Melisa no mencionó directamente el nombre de la mujer en cuestión, los rumores apuntan a que se trata de una famosa actriz con la que Keram ha sido vinculado en los últimos tiempos. Según fuentes cercanas a la pareja, Keram había sido muy insistente en su deseo de formar una familia con ella, y esto le llevó a tomar decisiones impulsivas y a veces equivocadas. Keram estaba tan decidido a casarse con esta mujer que no se detuvo ante nada. A veces me preocupaba que su obsesión por el matrimonio lo estuviera cegando a las verdaderas necesidades de la relación, confesó Melisa. Ella añadió que, a pesar de los obstáculos, Keram seguía convencido de que esta mujer era la elegida para él y que lucharía por su amor hasta el final. La realidad de la relación. Aunque las intenciones de Keram parecían claras para él, Melisa no dudó en señalar que la realidad de la relación no era tan ideal como parecía desde fuera. Según su relato, el actor se encontraba atrapado en una lucha interna entre lo que deseaba y lo que realmente necesitaba para ser feliz. Keram siempre ha querido tener una vida familiar estable, pero no es tan fácil cuando las emociones entran en juego. El amor no se puede forzar, y a veces, en su afán por cumplir con sus expectativas, Keram no ha visto lo que realmente importa en una relación, la confianza mutua y el respeto, aseguró Melisa. La hermana de Keram también explicó que, aunque él estaba muy decidido a casarse, la relación con la mujer en cuestión no era tan perfecta como muchos pensaban. Keram tiene muchas expectativas, y no todas las personas pueden cumplirlas. A veces, las relaciones requieren más que amor y esfuerzo, necesitan tiempo, paciencia y, lo más importante, entender que las dos personas tienen que estar en la misma página. Reflexiones de Melisa sobre la vida de su hermano. Melisa también reflexionó sobre la vida personal de Keram y cómo su enfoque en el amor y el matrimonio ha influido en su carrera y su bienestar. Keram siempre ha sido muy dedicado a su trabajo y a su familia, pero el amor lo ha absorbido de una manera que a veces no es saludable. Es un hombre apasionado, pero necesita aprender a equilibrar sus prioridades, comentó. A pesar de las tensiones y dificultades en la vida de su hermano, Melisa expresó su apoyo incondicional a Keram. A pesar de todo, Keram es una persona increíble y, como hermano, lo quiero mucho. Pero como toda familia, a veces necesitamos ser sinceros y decirle la verdad, agregó. El futuro de Keram. En cuanto al futuro de Keram y su relación, Melisa se mostró cautelosa, pero sin perder la esperanza.
Lo que pase en el futuro es algo que no puedo predecir. Pero lo que quiero para mi hermano es que encuentre la paz consigo mismo. El amor no siempre se trata de ganar, a veces se trata de aprender a ser honesto y respetuoso con uno mismo, dijo Melissa. Aunque aún es incierto si Kerem logrará finalmente casarse con la mujer que ha elegido, lo cierto es que su lucha por el amor y la familia continuará siendo un tema de conversación en la prensa turca. La revelación de Melissa Bursin ha añadido un nuevo capítulo a la historia de Kerem, quien parece estar atrapado entre lo que desea y lo que realmente necesita para encontrar la felicidad. Lo que está claro es que, aunque Kerem luchó arduamente por su felicidad, a veces las respuestas no se encuentran en los esfuerzos desmesurados, sino en la aceptación de uno mismo y de la realidad que nos rodea. El amor, como bien lo dijo Melissa, no siempre es un camino fácil, pero la honestidad y el respeto son esenciales para lograr una relación saludable y duradera. La revelación de Melissa Bursin no solo ha sorprendido a los fanáticos de Kerem Bursin, sino también ha dejado al descubierto aspectos personales de la vida del actor que hasta ahora eran desconocidos. Aunque Kerem siempre ha sido muy reservado respecto a su vida amorosa, la entrevista con su hermana ha puesto en evidencia algunas de las tensiones emocionales que ha atravesado en su búsqueda del amor y la estabilidad familiar. Melissa no escatimó en detalles al describir la intensidad con la que su hermano se dedicó a su relación, y cómo, a pesar de sus esfuerzos, las cosas no siempre salían como él esperaba. A lo largo de su relato, Melissa hizo hincapié en el sacrificio emocional que Kerem realizó en nombre de lo que él pensaba que era el amor verdadero. Sin embargo, también dejó claro que su hermano podría haber caído en la trampa de idealizar lo que, a primera vista, parecía ser su felicidad. El conflicto interno de Kerem, un hombre dividido entre el amor y la razón. Lo que Melissa dejó entrever en su declaración fue el conflicto interno que vivió Kerem a lo largo de su relación con la mujer que, según él, era la elegida. Según su relato, Kerem no solo estaba comprometido con la idea de casarse, sino que también estaba tratando de cumplir con las expectativas que había creado en su mente, basadas en lo que la sociedad, sus amigos y familiares esperaban de él. Sin embargo, a medida que avanzaba su relación, Kerem se dio cuenta de que la realidad no siempre coincide con las expectativas. Kerem es un hombre increíblemente apasionado, pero también es un hombre de ideas fijas. En su mente, las cosas tenían que ser de una forma específica, y cuando las cosas no salían de esa manera, eso le causaba una gran frustración. Él veía el matrimonio como el objetivo final, como la meta que todo el mundo esperaba de él, pero no siempre se detenía a pensar si realmente esa era la decisión correcta, afirmó Melissa. Es difícil decirlo, pero a veces, Kerem se dejó arrastrar por la idea de casarse y no tanto por lo que realmente sentía en su corazón. Este análisis de la situación es una faceta de la personalidad de Kerem que pocos conocían. Mientras que el actor ha sido muy abierto en cuanto a sus proyectos profesionales, esta faceta emocional, vulnerable y algo insegura nunca había salido a la luz. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.